De los límites que involucran el infinito, existen dos temas. Uno, que el límite tienda a infinito, es decir, que la función cuando la variable se acerca a un valor tiende a infinito, o que la variable independiente tiende a infinito, que se conoce como límites al infinito o en el infinito. En este caso, ¿cuál es la complejidad? Que no existe un valor para infinito. O sea, conceptualmente sabemos que es un número muy grande o muy a la derecha del cero o muy a la izquierda del cero. Pero como tal no es una cifra pues que nosotros tengamos. De modo que si aquí analizamos al sustituir el infinito, tenemos infinito al cuadrado por 9 más infinito. Entonces este número de acá, 9x cuadrada, al principio es mayor que x. Por lo que se podría suprimir x y solamente quedarnos con 9x cuadrada. ¿Qué pasa aquí? La raíz de 9x cuadrada es 3x, 3x menos 3x es 0. ¿Realmente ese es el valor? Analíticamente no se sabe, se tendría que graficar. Entonces hay que utilizar recursos o herramientas algebraicas para poder resolver analíticamente. Una de ellas se conoce como dividir entre la variable elevada a su mayor exponente, es decir, en este caso se tendría que dividir todo entre x cuadrada. El problema está en que hay un radical aquí. Entonces hay que interpretar cómo se puede dividir entre x cuadrada porque este término no tiene el radical. De modo que ahorita podríamos decir que se va a multiplicar y dividir por x y x, recordando que esto equivale a multiplicar por 1. De modo entonces que no se afecta la expresión algebraica. Entonces, por definición, la raíz de x cuadrada, cuando utilizamos el valor absoluto para definirla, es igual a x siempre y cuando x sea mayor que 0. De modo que esta x la podemos sustituir por la raíz de x cuadrada. Y entonces multiplicar numerador por numerador y denominador por denominador. Pero está basado en este concepto que es el valor absoluto. O con base en el valor absoluto. Bueno, entonces se multiplica. ¿Cuál va a ser el problema? Que al multiplicar denominador por denominador, aquí hay un 1 que normalmente no se escribe, esto ya lo podemos simplificar. El problema es que al final volveremos a multiplicar por infinito. De modo que esto de este lado izquierdo, cuando sustituyamos, nos va a quedar otra vez multiplicado por infinito. Esto quiere decir que tampoco vamos a obtener una cifra exacta. No quiere decir que el límite no pueda ser infinito, pero no hemos agotado el recurso para obtener analíticamente un valor. Entonces, un recurso es multiplicar por el conjugado. Esto está basado en los binomios al cuadrado. Y entonces hay que multiplicar por el conjugado del binomio. Es un binomio, tiene un radical y 3x. Entonces se multiplica por su conjugado. Para no afectar la expresión algebraica, entonces se multiplica y se divide por ese mismo valor y equivale a estar multiplicando por 1. De manera entonces que se desarrolla el producto de los dos binomios y recordar que al multiplicar la raíz de 9x cuadrada más x por la raíz de 9x cuadrada más x equivale a elevarla al cuadrado y entonces anulamos o se anula el radical. Y lo que sigue es multiplicar menos 3x por 3x y menos 3x por 3x nos da menos 9x cuadrado. Eso está basado en la diferencia de cuadrados que establece que es el cuadrado del primero menos el cuadrado del segundo. Aplicando esto entonces se obtiene 9x cuadrada menos 9x cuadrada. Esto es 0. Y solamente queda x en el numerador y el denominador sí queda todo el término por el cual se multiplica. Entonces nuevamente ahora multiplicas por 1 entre x y divides por 1 entre x.
Entonces cuando multipliquemos numerador por numerador, x por 1 entre x, es la unidad. Y acá, con base en esta definición, esta x es igual a la raíz de x cuadrada. Entonces se va a multiplicar el denominador por 1 entre la raíz de x cuadrada. Y ya se tienen las multiplicaciones, x entre x es 1, y aquí ya tienes otra división, el numerador y el denominador. Entonces, por esta regla aritmética básica, si tienes a más menos b entre c, lo puedes dividir en dos fracciones. De manera que este lo podemos dividir entre estas dos fracciones utilizando o apoyándose con esta regla aritmética. Entonces ya tenemos dos fracciones, o ya se tienen dos fracciones. Y esta es una propiedad de los exponentes. Entonces, con base en esta propiedad de los exponentes, esta fracción se puede reescribir como el radical de la fracción y no como una división de fracciones. Entonces ya se tiene, igual nuevamente aplicamos esta regla en 9x cuadrada, 9x cuadrada más x entre x cuadrada se divide entre dos fracciones, y recordar que la raíz de x cuadrada es igual con x para x mayor que 0. Y entonces esta raíz de x cuadrada la cambiamos por la, o se cambia por la raíz de x. Bueno, entonces 9x cuadrada entre x cuadrada es 9. 3x entre x es 1. Y x entre x cuadrada es 1 entre x, que es lo que se obtiene aquí. 9 más 1 entre x más 0. Y entonces ahora sí se aplica o se sustituye el concepto de límites. Si se divide 1 entre un número muy grande, lo que se obtiene es que este límite, o el límite de esta parte, de esta fracción, va a tender a 0. 9 más 0 es la raíz de 9. Y el 3 ya queda como está. La raíz de 9 es 3, más 3 es 6. Entonces el resultado de este límite es un sexto. Bueno, en la calculadora electrónica también da un sexto. Y más o menos da un esbozo de los pasos a seguir, ¿no? Utilizando el conjugado aquí más 3x. Y al final da un sexto. Esto fue lo que se obtuvo. Solo que en esta calculadora en línea utiliza este teorema de límites. Entonces obtiene el límite del numerador y el límite del denominador por separado. Pero es exactamente lo mismo que hacerlos al mismo tiempo, como lo acabo de explicar. Esta es la gráfica de la función. Bueno, entonces vamos a hacer este otro ejemplo. Lo mismo, aquí al sustituir el concepto de infinito, aquí es interesante porque este 9x a la sexta hace que se pueda despreciar este x y quedaría nada más la raíz de 9x a la sexta. Y este x al cubo, si x tiende a infinito, es mucho mayor que 6, de manera que x al cubo más 6 quedaría x al cubo siempre y cuando x tiende a infinito. Entonces en el numerador se tiene la raíz de 9x a la sexta. La raíz de 9x a la sexta es 3x al cubo, cuando x tiende a infinito, es raíz positiva. Entre x al cubo, entonces 3x al cubo entre x al cubo da 3. En principio eso sí ya se podría interpretar de esa manera. Pero bueno, vamos a resolviendo de manera analítica, podemos ver. Entonces se multiplica por 1 entre la raíz de x6. ¿Por qué 1 entre la raíz de x6? Porque este x a la sexta es el que se va a meter en este radical. Entonces no es directamente 1 entre x a la sexta por el radical. En este caso es 1 sobre la raíz de x a la sexta. Y para no afectar es 1 entre x a la sexta y 1 entre x a la sexta.
Aquí hay que analizar que el límite tiende a menos infinito. De modo que por definición la raíz de x cuadrada es menos x cuando x es menor que cero. Esto es por el concepto de valor absoluto. Entonces, en este caso, la raíz cuadrada va a ser igual a menos x, o x es igual a menos la raíz de x cuadrada. Pero en este caso es para x menor que cero, porque el límite tiende a infinito. En el caso anterior, el límite tendía a infinito. Cuando tiende a infinito positivo, entonces es x para x mayor que cero. Pero aquí es menos x porque x es menor que cero. ¿Por qué x es menor que cero? Porque tiende a menos infinito. Bueno, entonces por eso aquí se sustituye menos x al cubo, porque menos x al cubo es igual a la raíz cuadrada de x extra. Entonces aplicamos esta propiedad, bueno, esta operación aritmética básica, y se separa en dos fracciones, la fracción que está aquí, por la propiedad de los exponentes, raíz de x o esta división entre radicales se hace como el radical de una división. Entonces x entre x cúbica entre menos x cúbica es menos 1, y cuando menos x cúbica tienda a un valor muy grande, este va a tender a 0. De modo que esto es 0. Y por esta propiedad, o esta operación aritmética, 9x a la 6 menos x lo podemos poner como 9x a la 6 entre x a la 6 menos x entre x a la 6. X a la 6 entre x a la 6 es 1, por 9 es 9. Y esto va a quedar como 1 sobre x a la 5. Nuevamente 1 sobre x a la 5 cuando x tiende a ser un valor muy grande, aunque sea negativo en este caso, esto tiende a 0. Entonces solamente se va a tener 9 menos 0. Esto de aquí. La raíz de 9 es 3. 3 entre menos 1 son menos 3. En este caso la parte importante que se debe tener en cuenta es esta. El límite tiende a menos infinito, por lo tanto la raíz es menos x o menos x cúbica. O x cúbica es igual a la raíz negativa de x sexta, que también así se explica en unos libros de texto. X cúbica es menos la raíz de x sexta. Y de esa manera se puede obtener el límite, que en principio cuando expliqué lo de infinito, la diferencia nada más aquí es que habíamos deducido que era la raíz de 3, que es la raíz de 9, que es 3, pero había que tomar en cuenta que el límite tiende a menos infinito. Más bien que el límite es cuando x tiende a menos infinito, que es el valor que da la calculadora electrónica o la calculadora web. Y esta es la gráfica de acuerdo con la calculadora web.